Vamos entonces, como lo mencioné hace un momento, en nuestras Biblias vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10. ¿Estamos todos allí? Amén. Muy bien. El título, para quienes toman nota, el título de este sermón es un doble título. Usted elige cuál dejarlo o déjele los dos, como hice yo. El título es El creyente y su relación con el dinero. Y el subtítulo o segundo título es el contentamiento cristiano. Es que los dos temas son tratados en el texto, por eso no supe cuál dejar. El creyente y su relación con el dinero y el contentamiento cristiano. Si ustedes lo piensan bien, ustedes notarán que Timoteo, a lo largo de toda su carta, viene exponiendo varias cosas, varios temas en relación a las mujeres en la iglesia, a los hombres en la iglesia, a los ministros en la iglesia, los requisitos del ministro, la piedad cristiana, el cuidado que se debe tener por las viudas, etc. Y después empieza a hablar de obligaciones que los creyentes tienen en relación, por ejemplo, a sus ministros, a cuidar de ellos, a sostenerlos. Pero ahora, en este punto en particular, el apóstol Pablo ha empezado a tratar temas como, por ejemplo, ¿cuál es la relación de los creyentes en relación al trabajo? Que fue lo que estuvimos considerando hace 8 días. Y respecto a esto, el apóstol Pablo dice: el creyente debe entender que el trabajo es una ordenanza de la creación y por tanto es una bendición de Dios. El poder trabajar es un regalo, es un don que el Señor nos ha dado. Ahora, el apóstol Pablo, en el versículo 3 hasta el versículo 10, se enfocará en decirnos cómo debemos relacionarnos con el dinero. Leamos el texto, versículo 3 en adelante. Dice la toda suficiente palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice de ese individuo que está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ahora escuchen esto que dice de esos hombres corruptos. ¿Qué hacen ellos? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, versículo 6. Pero, es decir, a diferencia de los primeros, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y de muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Mis hermanos, la Biblia está repleta de advertencias como esta. Exhortaciones en las que Dios le dice a su pueblo: bueno, ustedes deben tener mucho cuidado de administrar el dinero de una forma tal que éste se convierta en un ídolo para ustedes. Bueno, ustedes tienen que tener cuidado de administrar el dinero como un recurso amoral, es decir, que no es moral y no que éste ocupe un especial lugar en sus afectos. Si tenemos que buscar una exhortación que ejemplifique muy bien todas estas exhortaciones, porque hay muchas de estas en la Biblia, quizá uno de los textos más relevantes al que podríamos remitirnos es a Mateo capítulo 6, versículo 21, cuando nuestro Señor dijo: porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Noten esto. En este texto, allí donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Nuestro Señor en este pasaje está enseñando en esencia, y esto lo voy a desarrollar a profundidad en un momento, pero Él está enseñando en esencia que lo que los creyentes pensamos del dinero y lo que los creyentes hacemos con el dinero viene a convertirse algo así como en una radiografía de nuestra espiritualidad. Lo voy a decir otra vez. La forma en la que nosotros pensamos del dinero
y la forma en la que nosotros administramos el dinero, lo utilizamos, es algo así como una radiografía de si realmente nosotros somos genuinamente espirituales delante del Señor. Voy a explicar eso en un momento. En general, lo que quiero señalar por ahora es que el propósito del texto al que acabamos de leer es una exhortación en la que Dios le habla a su pueblo para que su pueblo, la iglesia, acumule tesoros y riquezas espirituales en Cristo. Porque esa acumulación de riquezas espirituales en Cristo, como dice el texto que acabamos de leer, traen gran ganancia a través de una vida piadosa, y que esta gran ganancia debe venir acompañada de contentamiento en el Señor. Podría entonces decirse que lo que el apóstol Pablo está expresando en este texto, en el hecho de tener contentamiento con lo que el Señor nos da y que esto es una gran ganancia, bueno, lo que expresa el Señor en este texto podría decirse que es la antítesis de la diabólica y terrible doctrina que se pregona en todas partes, llamada la doctrina de el evangelio de la prosperidad. ¿Qué promete el evangelio de la prosperidad? Bueno, en esta doctrina, hermanos, que no es más que un susurro del diablo al oído de quien la predica y de quien la escucha, esta doctrina promueve el hecho de que Dios está muy interesado en que nosotros tengamos la cuenta bancaria llena, en que no tengamos problemas financieros, y que si los tenemos es una consecuencia del disgusto de Dios o de una maldición generacional o de qué cosa sé yo. Bueno, pero no es algo bueno. Si no se tiene dinero, se está mal. Ese es el punto. Quienes pregonan la doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad afirman que como Dios está tan interesado en que uno tenga plata, entonces los cristianos deben estar motivados a aventurarse en cualquier clase de negocio, poner plata aquí, poner plata allá, porque es que de todas partes Dios, como si esto fuera el rey Midas, va a prosperarnos. Pero además también motivan a su audiencia a que hagan las famosas siembras, las primicias de inicio de año, o los mal llamados pactos, en donde alguien va y pone una cantidad de dinero significativa porque piensa que Dios le va a retribuir al 100 por 1 eso que sembró. Esto es lamentable, mis hermanos. Lo que el texto que estamos analizando el día de hoy nos dice es, bueno, tengan cuidado de eso. Tengan cuidado de aquellos que utilizan la palabra del Señor para su propio enriquecimiento. Pero para que puedan tener cuidado de eso, deben tener cuidado de sus propios corazones y de no amar al dinero. ¿Y cómo se contrarresta el amor al dinero? Bueno, el texto dice, teniendo contentamiento con lo que el Señor nos da ahora. En otras palabras, mis hermanos, la exhortación general del texto es a que el pueblo de Dios no sea un pueblo que se caracterice por la codicia o por la avaricia, sino que sea agradecido con lo que el Señor nos da. Ya sea que nos haya dado mucho o que en su sabiduría quiera darnos poco, bueno, el punto es que debemos tener gratitud y contentamiento con lo que el Señor nos está dando. Y a fin de dar claridad sobre el cuidado que debemos tener en relación al amor al dinero y el contentamiento que debemos tener con lo que el Señor nos da, el autor inspirado, Pablo, da por lo menos yo identifico 3 puntos que nos ayudará a entender por qué no debemos ser codiciosos. Voy a explicar los 3 puntos y al final sumaré un 4º punto donde responderé a la pregunta de cómo debemos administrar realmente el dinero. En el punto número 1, que está en los versículos 3 hasta el versículo 15, el apóstol Pablo introduce esta exhortación hablando de los falsos maestros y su amor por el dinero. En el punto número 2, que es del versículo 6 al versículo 8, el apóstol Pablo nos dice cuál es el deber del cristiano en relación al dinero, es decir, cómo nosotros debemos actuar en relación al dinero. En el tercer punto vamos a ver las consecuencias terribles que trae amar el dinero, versículos 9 y 10. Y por último, como lo dije, voy a responder entonces cómo debemos hacerlo nosotros. Veamos el primer punto.
los falsos maestros y su amor por el dinero. Lean conmigo, mis hermanos, versículo 3 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, bueno, dice el texto, ese individuo está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y escuchen, que están privados de la verdad. Pero agrega que esos hombres hacen algo terrible, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y respecto a esos individuos que toman la fe como una fuente de ganancia, Pablo dice: apártate de los tales. Y esta expresión tales, para quienes son estudiosos del griego, es una palabra muy fuerte. Apártate de esos tales. Es una expresión muy fuerte, muy ofensiva. Ahora, el punto del apóstol Pablo en este texto que acabamos de leer tiene que ver con enseñarle a Timoteo y a nosotros, a la iglesia, a que identifiquemos a esos obreros fraudulentos que han tomado la piedad cristiana como una fuente de ganancia para satisfacer sus propios deleites y sus propios gustos y robustecer sus cuentas bancarias. El apóstol Pablo advierte que esos falsos maestros, en primera, se caracterizan porque enseñan otra cosa. Noten que el versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Bueno, un falso maestro procurará o se evidenciará que es un falso maestro porque enseña otra cosa. Esta expresión otra cosa hace referencia a una enseñanza que sea directa o indirectamente contraria a la sabiduría de nuestro Señor revelada en las Sagradas Escrituras. Los falsos maestros suelen caracterizarse por enseñar, a veces no tan directamente y otras veces sí, pero siempre enseñan algo que va en contraposición a las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros identificar que alguien está enseñando algo que es contrario a la Biblia? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues conociendo la Biblia. Lo que quiero señalar aquí, mis hermanos, es que la iglesia de Cristo ha sido llamada a estudiar con diligencia la palabra de Dios. Escúcheme, cuando uno estudia diligentemente la palabra de Dios, eso tiene un impacto en la vida de uno. O sea, si uno entiende correctamente la doctrina, uno quiere ser más piadoso con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, etc. Pero también profundizar en el conocimiento de las Escrituras hará que quedemos capacitados para que podamos identificar lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es verdadero y lo que es falso. Es como si nos sirvieran un gran banquete en la mesa todos los días, del cual pudiéramos olerlo, palparlo, probarlo, mirar en el tacto cómo se siente ese buen alimento, y después nos trajeran un mal alimento. Después de comer mucho tiempo el buen alimento, cuando se nos ponga encima de la mesa algo menos que la verdad, entonces diremos: eso es un alimento fraudulento, ese no es el alimento al que yo estoy acostumbrado. ¿Qué debe hacer la iglesia para identificar a un falso maestro? Conocer muy bien la verdad de la palabra de Dios. Así lo afirma el pastor John MacArthur, quien dice: los que han dejado de ser niños espirituales mediante el conocimiento de la sana doctrina, ellos pueden ver el error por lo que él es. Es decir, cuando uno se relaciona con el conocimiento doctrinal, fácilmente uno podrá identificar lo que es contrario a las Sagradas Escrituras. Ahora, noten que después de decir el apóstol Pablo que estos hombres enseñan lo contrario a la verdad, hace una lista de cosas que los caracteriza. Bueno, Pablo dice que los falsos maestros están envanecidos, no saben nada, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, son envidiosos, son pendencieros, son blasfemos, son pocos confiables y andan en disputas necias. Pero finaliza diciendo que todo eso es cierto porque son hombres corruptos de entendimiento y están privados de la verdad. Noten cómo lo define: son hombres corruptos de entendimiento, tienen su entendimiento corrompido, podrido,
y no conocen la verdad. Pero para simplificar toda su idea, finaliza diciendo cuál es la motivación que caracteriza a un falso maestro. ¿Qué motiva a un falso maestro a hacer lo que hace? ¿Por qué hace lo que hace un falso maestro? Bueno, Pablo dice, por amor al dinero. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahora, quiero aclarar esto. Cuando el apóstol Pablo dice que toman la piedad, no es que ellos sean hombres piadosos. Es un uso sarcástico de la expresión para hacer referencia en que la piedad de ellos no es una verdadera piedad, es una falsa piedad. Es decir, que son unos hipócritas, que aparentemente son muy queridos, que son muy diligentes en su labor en la iglesia, que son muy decorosos, que son muy hospedadores, pero Pablo dice, todo eso es una hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos tienen una motivación de fondo. ¿Cuál es? El Dios dinero. Son hombres perversos, son maestros malvados, tienen el corazón lleno de necedad, así como Simón el mago, ¿lo recuerdan? Aquel hombre que trató de comprar los dones del Espíritu Santo con un recurso económico. Bueno, así de perversos son. Pero lamentablemente, mis hermanos, y para tristeza nuestra, en nuestros días, en los días que corren, la iglesia está infestada de hombres como Simón el mago. Hombres que se paran cada 8 días en un púlpito, desde el cual entretienen a su audiencia con anécdotas, con chistes, con historias entretenidas, con su interpretación de la película de Barbie y de no sé qué otra película, y todo el mundo está contento porque es que es muy chistoso el pastor. Pero todo eso lo hacen, de acuerdo a este texto, con la miserable y ruin motivación de robustecer sus cuentas bancarias. Un falso maestro dijo, Cash Luna, porque es un falso maestro, dijo, sí, miren la mezquindad de estos individuos. Dice, si tienes una enfermedad grande, así de grande debe ser tu ofrenda. Es decir, mira, si tú estás enfermo y tienes una gripita, bueno, da un billetito. Pero si tú tienes un cáncer, entonces tienes que vender tu casa, porque si tú me das ese dinero a mí, Dios te va a sanar. Así de mezquinos y miserables son los falsos maestros. Ahora bien, un hombre piadoso, un referente de ser un ministro temeroso del Señor a lo largo de la historia, como lo ha sido o lo fue nuestro hermano en la fe Charles Haddon Spurgeon, dijo en una oportunidad, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. ¿Ven la diferencia? El uno dice, ven, tráeme tu dinero. El otro dice, nadie podría ni debería servirle al Señor por ganancia económica. Ahora bien, luego de exponer o de introducir el tema de la avaricia a través de los falsos maestros, el apóstol Pablo entonces va a exhortar a la iglesia para que la iglesia conozca cómo debe relacionarse con el dinero, cómo debe ser mi relacionamiento, cómo debo yo percibir al dinero, cómo debo yo pensar del dinero, cómo debo yo actuar con el dinero. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el deber cristiano en relación al dinero, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Noten, gran ganancia, esa sí es una verdadera ganancia. ¿Cuál? La piedad, pero cuando esta viene acompañada de contentamiento. Noten esto, esa entonces no es una piedad hipócrita. Y agrega versículo 7, y esto es maravilloso. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. En otras palabras, esto es temporal. ¿Ven cómo Dios no está interesadísimo en que tengamos los bolsillos a reventar? Ese no es su propósito. Versículo 8. Así que teniendo sustento, comidita y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto.
Es más, si lo pensamos bien, el tema central que aborda esta unidad de pensamiento en general es uno, la inmoralidad económica. Es decir, no sean inmorales en términos económicos. ¿Y por qué digo esto? Lo voy a explicar así. Si ustedes leen la ley moral de Dios, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, ustedes encontrarán que en el 10º mandamiento Dios expone el pecado de la codicia como un pecado terrible. Lean conmigo, hermanos, vayan a Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo 20, 17. ¿Estamos allí? Amén. Amén, muy bien. Noten cómo inicia el texto. No codiciarás. Ahora noten esto, voy a hacer énfasis. No codiciarás ¿qué? La casa. La casa es algo material. No codicies los bienes materiales de otro. Luego dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y luego noten esto, no codiciarás ¿qué? La mujer de tu prójimo. ¿Aquí a qué tipo de codicia está haciendo referencia? A una codicia sexual. Luego dice, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué hago referencia en los dos primeros puntos? No codicies la casa ni la mujer de tu prójimo. Porque en la mentalidad hebrea, la codicia era un concepto aplicable tanto a lo sexual como a la desbordada ambición de los individuos. Por lo general, cuando un hebreo hablaba de codicia, generalmente estaba pensando en las dos cosas. Lo que quiero señalar aquí es que la codicia, mis hermanos, es algo que está íntimamente ligada al desenfreno sensual. Y el desenfreno sexual está íntimamente ligado a la codicia. Van muy cerquita uno del otro. Ahora bien, todos estamos de acuerdo que, por ejemplo, una infidelidad es algo terrible que destruye un hogar. Es un pecado horripilante, ¿verdad? Bueno, así de horripilante es la codicia económica. ¿Ven lo grave que es este pecado? Es terrible. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, si quieren busquen el texto, hermanos, Hebreos 13:5, resume muy bien, a mi juicio, el mensaje general de nuestro texto de estudio cuando dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Noten, el autor a los Hebreos dice, no sean codiciosos, sino más bien estén contentos con lo que el Señor les da. En este texto, la expresión griega que se traduce al español como costumbre, esto es muy importante, hermanos, no me pierdan de vista, significa forma de pensar, pero también hace referencia a la forma en la que los individuos viven, indicando de esta forma que la avaricia, mis hermanos, en el pueblo de Cristo, en la iglesia, no debería notarse en nuestras acciones, pero tampoco en nuestros pensamientos. Es decir, porque usted puede decir, no, pero yo no soy ambicioso, pero por dentro todo el tiempo está codiciando. Bueno, el texto dice, mira, allí también estás pecando. Si tú codicias en tu mente, ya estás pecando. Así que debemos cuidarnos de no hacer las cosas como unos codiciosos, pero también de no pensar como si lo fuéramos. Ahora pregunto, ¿qué es lo contrario a la avaricia? Nuestro texto de estudio dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada ¿de qué? De contentamiento. Lo contrario a la avaricia es el contentamiento. Pero no quiero suponer que todos saben lo que quiero decir o que todos están relacionados con los términos. Por eso lo voy a explicar, pensando principalmente en los más pequeños. Cuando hablo de avaricia, hago referencia al afán que algunos tienen de tener más y más y más dinero. Eso es avaricia.
quieren tener una cuenta bancaria robusta, quieren después de tener una propiedad tener la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, nunca se conforman con el carro que tienen y quieren otro diferente a este, o por poseer cualquier cosa pensando que si poseen esa cosa que hoy no tienen van a ser más felices. Eso es la codicia. Pensar que si yo tengo aquello que quiero voy a ser feliz, eso es codicia. Ahora, cuando hablamos de contentamiento, esta expresión tiene que ver con sentirse suficiente o estar satisfecho. Los filósofos estoicos utilizaban la expresión contentamiento para describir a una persona que era imperturbable, a una persona que permanecía firme ante las circunstancias externas o una persona que siempre sabía reaccionar adecuadamente. Así que contentamiento significa que una persona está satisfecha con lo que tiene y entiende que lo que tiene hoy es suficiente. Y por esa razón no vive, o más bien la motivación principal de su vida no gira en torno a estar impulsado todo el tiempo a estar buscando algo más de lo que ya tiene en este momento. En esencia, el contentamiento hace referencia a la gratitud que debemos tener con el Señor por lo que Él nos da. Pastor, ¿eso significa que yo no puedo aspirar a tener una casa, a comprar un apartamento o a tener un carro mejor que el que tengo hoy? Sí, sí puedes aspirar a esas cosas, es legítimo delante del Señor. Pero lo que yo quiero decir es que con lo que tienes hoy debes estar agradecido con el Señor. ¿Sí me hago entender? O sea, uno puede aspirar a cambiar de carro, pero con el que tengo hoy estoy contento. ¿Por qué? Porque el Señor me lo dio. Un hermano dice, mi carro suena mucho, pero es el mejor carro del mundo. ¿Por qué, hermano? Pues porque fue el que el Señor me dio a mí. Entonces es el mejor del mundo para mí. ¿Por qué? Porque Él me lo quiso dar a mí. Hermanos, un individuo que se diga que es creyente, pero que esté gobernado por la avaricia, demuestra con sus pensamientos y con sus acciones que realmente está actuando como un incrédulo. Mis hermanos, quien transita por la vida llenos de afanes incesantes por tener más y más y más, demuestra con ese afán que no confía en la providencia divina. El que es avaro pueda que diga que cree en Dios, pero no se conforma con que sea Dios quien determine qué es lo que él debe tener, ni cómo debe vivir. No confía en la paternidad celestial, porque no confía en que Dios suplirá para él lo que él necesita. Él dice, no, mira, yo conozco a Dios, yo le amo, yo creo en Él. Es más, yo sé que cuando peco, Dios es tan severo con sus disciplinas que probablemente no me va a dar lo que yo quiera. Y como yo sé que Él es así, entonces, bueno, yo lo amo y todo, pero yo viviré y haré mi gran esfuerzo por no aceptar su providencia o por, si la acepto, hacer algo más para tener lo que yo realmente quiero. No me importa que eso sea lo que Dios no quiere darme, no, eso no me importa. Lo que me importa es que yo pueda satisfacer mi gusto, mi deseo. Y algunos de los presentes dirán, pastor, se equivoca. Yo jamás me atrevería a decir que bueno, sí, yo amo a Dios y todo, pero yo haré mi esfuerzo por a toda costa tener lo que yo quiera. Algunos dirán, no, yo no diría eso. Bueno, pueda que no lo digas explícitamente, pero hermanos, en la práctica, los creyentes sí fallamos mucho en esto. En la práctica, yo mismo he pensado mucho sobre mi propia vida cuando preparaba este sermón. En la práctica nosotros fallamos mucho en confiar en la providencia de Dios. Voy a explicar esto con un ejemplo para que esto quede bien entendido. Muchos de nosotros, explícita o implícitamente, en algún momento hemos dicho esto: si yo tuviera esto o aquello, yo sería más feliz, yo estaría más tranquilo. Eso es codicia. Lo voy a explicar porque con un ejemplo que sé que nadie va a dejar de entender. Cuando uno va en su carro, más bien voy a decir, yo no sé si esto le pasa a todo el mundo, pero yo soy muy cansón con los ruidos en el carro. No me gusta que le suene nada, o sea, nada de lo que no debe sonar. Cuando yo voy manejando y le escucho por allá un ruidito, tiqui, 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 tiqui,
Eso me vuelve loco. Entonces voy al otro día y le digo a que nos revisa el carro, ve, este carro tiene un tiqui, 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 tiqui. Y me dice, no, es que era una moneda que dejaste en la guantera. Pues sacar la moneda y no va a sonar. Ah, ok. Y llego a la casa y prende uno el aire y suena por allá algo que hace. Entonces va uno y pregunta, ve, ¿por qué el aire hace? Pues porque es un carro usado y los carros usados hacen ruiditos. Ah, ok. Y entonces uno dice, si el carro no tuviera ese ruidito, yo estaría más tranquilo. Eso es codicia, porque el Señor me dio ese carro con ese ruidito. Hoy, eso es lo que me ha dado, no me ha dado más. Y si yo estoy agradecido y tengo contentamiento con lo que el Señor me ha dado, yo digo, bendito sea Dios por ese ruido. Si Él quiere me dará otro carro, y si no, tengo que vivir con el ruidito. Eso es todo. ¿Entienden lo que quiero decir, mis hermanos? Solemos fallar mucho en este sentido, pero nos vendemos la falsa idea de que no, de que nosotros no somos codiciosos. Si yo tuviera una casa con estas dimensiones, yo estaría más contenta, dice alguna hermana. Es que el espacio que tenemos es muy chiquito, es que las paredes tienen un color muy feo. Si yo pudiera comprar mi ropa en tal parte, yo estaría más contento, más contenta. Si yo tuviera estos zapatos, ¿no les ha pasado algo así? ¿Soy el único? Creo que a todos nos pasan cosas de ese estilo. Repito, no está mal aspirar a tener algo diferente. Lo que está mal es no tener contentamiento con lo que hoy el Señor nos ha dado. Entonces noten esto. La avaricia es una manifestación de incredulidad. Cuando yo aspiro a tener algo pensando que ese algo me va a hacer más feliz, yo estoy desconfiando de que Dios me ha dado lo que yo necesito. Incredulidad. ¿Ven lo terrible que es la avaricia? Pero además, la avaricia es una demostración de egoísmo. Entonces, quien es avaro es un incrédulo y es un egoísta. ¿Y por qué se es egoísta cuando se es avaro? Porque la Escritura enseña que lo que se espera de los creyentes es que administremos nuestros recursos para la gloria de Dios. Ahora, eso suena bonito en palabras, pero en la práctica, ¿cómo se administran los recursos para la gloria de Dios? Pues pensando en la expansión de su reino, del reino de Cristo. Es decir, si yo administro mis recursos pensando en beneficiar a mis hermanos, yo estoy administrando mis recursos para la gloria de Dios. Hermanos, la avaricia es la antítesis de la generosidad. Pero la Biblia, contrario a ser unos acumuladores excesivos, nos llama a dar con generosidad a los necesitados. El que está alimentado por la avaricia dice, no des de más, no ayudes de más a esa persona, que de repente te vas a quedar sin nada. Hermanos, la avaricia, como lo he tratado de demostrar, es un pecado terrible. Pero lejos de hallarnos definidos bajo este terrible concepto, si es que verdaderamente hemos creído en Cristo, nosotros deberíamos ser definidos bajo la definición del contentamiento. Un cristiano debe estar agradecido con lo que el Señor le ha dado, satisfecho con lo que ha recibido de parte del Señor. A diferencia de los falsos maestros, el verdadero creyente sí se beneficia de una gran ganancia. No es una ganancia de hipocresía, es una ganancia verdadera, que es una vida de piedad que se conforma a través del contentamiento con lo que el Señor nos da. Eso dice el texto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermanos, un ejemplo de contentamiento que podemos encontrar en la Escritura es la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un ejemplo impresionante de estar agradecido con lo que el Señor nos da. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, en medio de sus prisiones, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pregunto, ¿esa es tu realidad hoy, mi hermano? ¿Tú sabes contentarte cualquiera sea tu situación? Es que es muy fácil contentarse cuando la cuenta está en verde, cuando hay saldo en la cuenta y uno está tranquilo.
Pero nuestra realidad es que nos contentamos cuando hay déficit, cuando hacemos cuentas y tú dices, bueno, tendría que dejar de comer todo el mes para poder ahorrar. Y como eso es imposible, entonces no puedo ahorrar. Es más, me hace falta. Bueno, la Escritura dice, allí debemos tener contentamiento. El apóstol dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. El apóstol Pablo estuvo contento cuando estuvo rodeado de creyentes en casa de los hermanos, siendo atendido por sus hermanos, rodeado de comodidades. Allí estuvo contento. Pero cuando estuvo en la cárcel, cuando recibió azotes, cuando estuvo sin ropa, cuando no tuvo compañía de sus hermanos en sus prisiones, Pablo dice, allí también aprendí a estar contento. Pero pastor, alguien puede decir, eso no es nada fácil. Aprender a contentarse en medio de la necesidad no es nada fácil. Hermano, si tú llegas a esa conclusión, felicitaciones, estás entendiendo el sermón. No es fácil. Hermanos, contentarse, aprender a tener contentamiento cuando lo que uno tiene es un nudo en el estómago del hambre, no es fácil. El contentamiento cristiano es algo que tenemos que aprender a lo largo de toda nuestra vida. Por esa razón, no es algo que se aprenda fácilmente. Es más, en principio cuesta mucho aprender a contentarse. Y muchas veces, mis hermanos, eso explica el hecho de por qué Dios nos pone en situaciones difíciles, adversas a nivel económico, para librarnos del amor al dinero y enseñarnos contentamiento delante de Él. Un creyente piadoso, mis hermanos, y un creyente agradecido, sabe que las cosas materiales que recibe son dadas por parte del Señor. La Escritura dice, porque toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Él es quien nos bendice con estas cosas. Pero también debemos aprender a entender que en algunas oportunidades Él va a dar más y otras veces dará menos. En algunas oportunidades no tendremos dónde guardar todo el mercado y en otras oportunidades aún las cucarachas de la casa nos harán huelga. En algunas oportunidades nos podremos parar al frente del ropero y decir, ¿qué camisa me voy a poner hoy? Y en otras oportunidades probablemente nos va a tocar, mientras lavamos la camisilla en la noche, rogar al Señor a que haga buen clima para que al otro día esa misma camisa amanezca seca. En cualquiera de estos casos, el apóstol Pablo ha dicho, debemos estar contentos, agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Como creyentes, mis hermanos, no caminamos sin esperanza en todo caso en este mundo. Recuerden algo que yo en alguna oportunidad enseñaba, y es que los creyentes, como cualquier ser humano, vamos a sufrir en este mundo, pero de lo único que no sufriremos, como si sufrirá el mundo, es de desesperanza. El creyente nunca puede perder la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado palabra de vida eterna en las Escrituras, que le dicen, mira, un día estarás conmigo en la eternidad, pero para que eso pase, voy a proveerte de todo lo que necesitas aquí y ahora para que avances en tu trasegar cristiano. ¿Y de dónde sacas eso, pastor? Vayan conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Un texto maravilloso, hermanos, para que cobremos esperanza en medio de nuestras necesidades. Mateo 6, 25 en adelante. ¿Estamos allí? Todos conocen este texto, ¿verdad? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego dice, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recolectan en graneros, y vuestro Padre Celestial en todo caso las alimenta. Y pregunta, ¿no valéis vosotros, iglesia, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, ser un poquito más alto. Nadie. Y luego agrega, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. Ellos no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, escuchen, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. No os afanéis. Confiemos en la providencia del Señor. Hermanos, nosotros estamos viviendo días, especialmente a nivel económico, difíciles en nuestro país. Yo particularmente, bueno, no es que yo sea muy mayor, pero yo no recuerdo, por lo menos a mi generación, que le haya tocado días como con tanta zozobra a nivel económico. Estamos pagando la gasolina más cara que creo que hayamos pagado en nuestra historia nacional, ¿verdad? Los mayores. Creo que nunca habíamos pagado una gasolina tan cara, y todas esas cosas generan ciertos temores, ciertas inquietudes en las personas. Bueno, la Escritura dice, iglesia, no teman, confiemos que el Señor proveerá lo que necesitamos. Ahora, escuchen, y esto es una aclaración importante. Este texto no está prometiendo que Dios va a satisfacer todos nuestros deseos y todos nuestros caprichos. 1 de enero, lista de deseos de lo que quiero que Dios me dé este año. No, de eso no es lo que está hablando el Señor. Eso es una tontería. De lo que está hablando el Señor, mis hermanos, en este texto, es que Él se compromete a darnos lo que sea que necesitemos para seguir adelante en nuestro peregrinaje hacia la bendita patria celestial. En otras palabras, lo que este texto dice es que Él nos dará lo que sea necesario para nuestra salvación, para que perseveremos en la fe, para que crezcamos en nuestra santidad y para que seamos más y más transformados a la imagen de Cristo. De eso podemos estar seguros. Él nos dará todo lo que necesitemos para que eso ocurra con nosotros. Ahora escúchenme bien, mis hermanos. Un creyente piadoso que tiene contentamiento con lo que el Señor le da, nunca rehúsa las cosas buenas que Dios da. Es decir, siempre nosotros debemos recibir lo que el Señor nos da con gratitud. Eso significa, esto tiene una consecuencia, recibir con gratitud lo que el Señor nos da y estar contentos con esto, saber que eso es suficiente. Eso significa, mis hermanos, que el creyente no vive para aquello que Dios no le ha dado. Lo voy a decir otra vez. Si el creyente tiene contentamiento con lo que el Señor le da, el creyente no vive para lo que el Señor no le ha dado. Eso no quiere decir, repito, que ustedes no puedan tener una aspiración a, digamos, un mejor trabajo, a un mejor carro, a una mejor casa, no. Pero no vivimos en función de eso. No vivimos para lo que el Señor no nos ha dado hoy. Y con lo que nos ha dado hoy, estamos agradecidos. Ahora, ¿cómo deberíamos contentarnos con lo que tenemos hoy? El autor a los Hebreos dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. El contentamiento tiene que ver con lo que tenemos hoy, no con lo que tuvimos ayer ni lo que tendremos mañana. Es con lo que hoy el Señor nos ha dado que debemos estar agradecidos. J. Brown dice lo siguiente: si este no es el nivel de nuestro contentamiento, entonces nunca estaremos contentos. Si no tienes contentamiento con lo que tienes hoy, entonces realmente tú nunca estarás contento. Y alguien puede decir: pastor, ¿y cómo puedo aprender a tener contentamiento? La respuesta es nuestro tercer punto. Una buena forma para aprender a tener contentamiento con lo que el Señor nos da, mis hermanos, es no apartar de nuestros ojos las terribles consecuencias que va a traer
el amor al dinero. Versículo 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, noten, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Quieres tener un buen punto de partida para tener contentamiento con lo que el Señor te da? Bueno, observa las consecuencias terribles que va a traer a tu vida el amor al dinero. ¿Cuáles son esas consecuencias? El texto dice destrucción, perdición, extravío y dolor. Esas serán las consecuencias con las que tendrás que lidiar si es que decides poner en el centro de tus afectos al dinero. Hermanos, tengamos estas consecuencias delante de nuestros ojos. Saber que traerán destrucción, que el amor al dinero traerá perdición, extravío y dolor, debería mantenernos separados de querer amar al dinero por encima de amar al Señor. Roguemos al Señor, mis hermanos, para que no nos extraviemos del camino de la piedad por ir detrás de una cuenta bancaria robusta. Que no pase con nosotros, como el Señor advierte en este texto, que los codiciosos serán traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿eso significa, pastor, que tener dinero está mal? ¿Que la riqueza material es mala? No. Escuchen, hermanos, la riqueza, el dinero no es malo. Hay muchos cristianos, yo de hecho conozco a varios de ellos que son muy adinerados. Hay cristianos que tienen dones, o sea, uno habla con ellos. Yo conozco un par de hermanos que encuentran un negocio debajo de una piedra. O sea, son excelentes para hacer negocios. Y todo el tiempo están dándole ideas de negocios a todo el mundo. Ve, ¿por qué no te pones a hacer esto? Que mira que eso está vendiendo. Y les arman el negocio en 5 minutos. Y va uno a ver y son buenos negocios. Tienen dones. Y por esos dones han construido empresas grandes y son buenos empresarios y sostienen a muchas familias. Bueno, el dinero no es malo. Lo malo sería que ese empresario pusiera el dinero en el centro de sus afectos. Allí sí estaría algo mal. Bien lo dijo el puritano Matthew Henry: los que depositan su fe en la riqueza y están ansiosos y decididos a obtenerla, los que así andan, dan a Satanás la oportunidad para tentarlos, guiándolos a usar medios deshonestos y malas costumbres para aumentar sus ganancias. Así que la gente puede tener dinero y al mismo tiempo no amarlo. Ese es el escenario bueno. Si vas a tener dinero, no debes amarlo. Pero si tiene dinero y lo ama, lo que vemos en este texto es que será impulsado a hacer toda clase de perversiones para hacer que ese dinero cada vez crezca más. ¿Sí me voy a entender? O sea, uno puede tener dinero y no amarlo. ¿Por qué? Porque el dinero es amoral. Es decir, el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Quienes debemos tener cuidado somos nosotros, que somos sujetos morales. Hermanos, que el Señor nos guarde de tener pretensiones económicas que, como lo hacen los falsos maestros, las disfrazan de piedad para decir, bueno, en todo caso esto está bien. Porque al final esas pretensiones económicas, mis hermanos, nos harán pasar una vida de constante insatisfacción al lado de este lado de la eternidad. El codicioso nunca está satisfecho. El codicioso dice, si el carro no tuviera este ruidito, yo estaría más tranquilo. Y luego, cuando ese ruidito es quitado, notarán que inmediatamente aparece otra necesidad después de esa. No, pero si yo tuviera un carro más grande, quizá yo estaría más tranquilo. Y luego, cuando tiene el carro más grande, dice, pero si tuviera Platón, yo estaría más tranquilo. Y luego, cuando tenga el que tiene Platón, notará que sale otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. En síntesis, la vida del que es inmoral a nivel económico es una vida de constante insatisfacción. Nunca está contento, nunca está tranquilo. No puede tener una noche tranquila la que va a la cama y dice, gracias Señor por lo que me diste y por lo que no.
Pero la consecuencia más terrible de amar al dinero no será la insatisfacción de no tener lo que queremos aquí, sino será una constante agonía del otro lado de la eternidad. Porque el que es avaro, recuerden mis hermanos, se caracteriza por la incredulidad y por el egoísmo. Y yo no he visto a ningún incrédulo, o no he visto en las escrituras que den testimonio de ningún incrédulo en el reino de los cielos. Ahora eso me lleva al cuarto punto. Pastor, ¿y entonces cómo debo relacionarme con el dinero? Después de toda esta advertencia, ¿yo cómo hago? Ahora, ¿cómo hago esto en la práctica? Voy a dar por lo menos 7 puntos muy breves. Si usted toma nota, tome nota a toda. 7 puntitos breves de cómo administrar el dinero, cómo relacionarnos con él correctamente. En primer lugar, los creyentes, esto ya lo mencioné, pero lo quiero repetir otra vez, debemos reconocer que el dinero no es ni bueno ni malo. Es una cosa amoral, o sea, no es buena ni mala. El problema no está en el dinero, el problema está en nosotros. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que el dinero, las riquezas no son ni buenas ni malas. En segundo lugar, los creyentes siempre debemos reconocer que el dinero es un don de Dios. Es decir, que cuando tenemos dinero es porque el Señor nos lo ha dado. Él fue el quien nos lo dio. Él lo puso en nuestra cuenta a través de nuestro esfuerzo laboral, como quiera, de nuestra capacidad para hacer negocios, pero siempre el Señor nos lo da. Y si Él nos lo da, pues debemos administrarlo en el temor de Él. Es decir, debemos reconocer que lo que recibimos es a través de la providencia de Dios. Oh, es que yo trabajo mucho. Sí, trabajas mucho porque Dios te ha dado la capacidad para hacerlo. En tercer lugar, los creyentes, escuchen, en este patinan muchos. Debemos estar dispuestos a renunciar al dinero si Dios así lo requiere. Job, en el capítulo 1, en el versículo 21, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. Si Dios requiere que ya no tengamos dinero, con gusto no lo tenemos más. En cuarto lugar, los creyentes que tienen dinero no deben sentirse tentados a creer que son superiores en relación a sus hermanos, ni que su seguridad depende de su dinero. Más adelante, en este mismo capítulo, en el versículo 17, el apóstol Pablo, hablándole a los ricos, les dice: no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No porque usted tenga dinero piense que es superior a alguien en la iglesia o que debe recibir un trato preferencial. Eso no puede ocurrir al interior de la iglesia de Cristo. Aquí todos somos iguales. En quinto lugar, ¿quinto o cuarto? Quinto. En quinto lugar, nunca debemos buscar, mis hermanos, al dinero como la meta más alta en nuestras vidas. Nuestra meta más excelsa es la de glorificar a Cristo. El dinero, si está, gloria a Dios. Y si no está, gloria a Dios. Nuestro propósito debe ser el avance del reino de Cristo y no robustecer nuestras cuentas personales. En sexto lugar, muy ligado al punto anterior, debemos usar nuestro dinero para los propósitos eternos. Es decir, nosotros no debemos hacer que el dinero sea el foco de nuestra existencia, pero si el Señor nos lo da, debemos hacer que eso que el Señor nos da cumpla un propósito que beneficie al reino de Cristo, que avance el reino de Cristo. Hace poco, por ejemplo, mi esposa participó de una capacitación que dio una autora muy reconocida dentro de los medios reformados que se llama Nancy Guthrie. Y lo que ellas pagaron fue realmente insignificante. O sea, yo de verdad no sé si con eso cubrían siquiera 2 horas de estadía en el Dan Carton, y recibieron atención, comida, agua y pues una capacitación de 2 días muy nutritiva, de acuerdo a nuestras convicciones, entendiendo el rol de la mujer, muy provechoso. ¿Y por qué hacían todo esto? Bueno, porque hay una persona en Estados Unidos que subsidia toda esta labor una vez al año.
utiliza, y tiene mucho dinero, supongo, porque eso vale un montón de plata, utiliza su dinero para el beneficio del reino de Cristo. Y en séptimo lugar, los creyentes, escuchen hermanos, este es el ABC de lo que hemos dicho hoy. Debemos recordar que nunca hay que amar al dinero. Nunca. Porque o se ama a Cristo o se ama al dinero, pero no se puede amar a dos señores. O está el uno o está el otro. El dinero debe estar sometido al reinado de Cristo en mi corazón. Cristo debe ser la persona que ocupe mis afectos y no el dinero. Si eso es cierto, cuando haya dinero, bendito Dios. Y cuando no haya, en todo caso no pasa nada, porque el centro de mis afectos está ocupado por Cristo. Y eso implica entonces, mis hermanos, que no debemos vivir con la pretensión de amontonar y acumular y gastar irresponsablemente nuestro dinero. Salomón, escribiendo los Proverbios en el capítulo 11, dijo: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Eso significa que no debemos amar al dinero. Si puedo ayudar a mi hermano en necesidad, bueno, es tu obligación, tu deber ayudarlo. Iglesia amada, IBR Monte Calvario, roguemos al Señor para que haya en nuestro corazón contentamiento con lo que el Señor nos da. Si el Señor hoy nos dio en la noche huevo y arroz para cenar, la gloria sea a Cristo por ese huevo y ese arroz. Y si el Señor mañana nos da langosta, pues la gloria sea a Dios por la langosta. He aprendido, dice el apóstol Pablo, a vivir en abundancia y en escasez. Como quiera que sea, haya mucho o poco, el propósito de mi vida es glorificar a Cristo. Eso es lo que me motiva a seguir adelante. Disfrutemos, mis hermanos, también quiero finalizar diciendo esto, disfrutemos de lo que el Señor nos da hoy. El avaro vive pensando que si tiene algo más será feliz, y por eso nunca se detiene a agradecer y a disfrutar lo que tiene hoy. Disfrutemos lo que tenemos hoy. Probablemente todos los que estamos aquí saliendo de este lugar vamos a poder llegar a un lugar, a nuestra casa, nuestro apartamento, así sean arriendo. Pero la gran mayoría de nosotros, si no todos, y si alguien no se siente identificado con esto, avísenos para ayudarle. Pero seguramente todos nosotros llegaremos y tendremos almuerzo para comer hoy. Y tuvimos desayuno para venir a este lugar. Y probablemente en la noche tengamos cena. Hermanos, disfrutemos esto, porque el Señor es quien nos lo da. Y sobre todo, mis hermanos, después de escuchar esto, recordemos que nuestro esfuerzo como creyentes es procurar el avance del reino de Cristo, no robustecer, como afirma terriblemente el evangelio diabólico de la prosperidad. No es el de robustecer nuestros bolsillos, sino el de procurar que el reino de Cristo avance. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.